Bienvenido a mi canal. En este video, el primero de la serie de 4, hablaremos de Baruch Spinoza y su visión del miedo y el dolor. Soy José Fernando Montoya y esto es Portal a la Genialidad. Si te interesa el tema, te invito a ver el video. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido miedo, ansiedad, tristeza o frustración por algo que al final no fue tan grave como lo imaginabas? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir angustiado por problemas que al día siguiente parecían insignificantes? El miedo, la angustia y la ansiedad parecen reales, pero a menudo son construcciones de la mente. Nos gobiernan, nos paralizan, nos hacen tomar decisiones equivocadas y nos impiden vivir con libertad. Ahora imagina algo más radical. ¿Qué pasaría si te dijera que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí, sino de cómo interpretas esa realidad? Que el miedo, el dolor y el estrés son ilusiones creadas por tu mente. Nuestra mente actúa como si nuestras peores pesadillas fueran reales. Nos atemoriza con imágenes de fracaso, rechazo o pérdida y reaccionamos como si fueran el presente. Nos enredamos en una espiral de angustia sin fundamento. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de romper ese ciclo? Que existe un método filosófico para ver la realidad con claridad y liberarnos de nuestros miedos. Esta idea poderosa y transformadora fue descubierta por un hombre que perdió todo por atreverse a pensar diferente. Rechazado, traicionado y condenado al aislamiento, encontró en su soledad una clave para liberarse del sufrimiento. Hoy voy a revelarte la fórmula de Spinoza para acabar con el miedo y el dolor, pero antes debes conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam. En una estricta comunidad judía sefardí, sus padres, comerciantes que huyeron de la Inquisición en España y Portugal, buscaban un lugar donde vivir en paz. Desde niño, Spinoza mostró una inteligencia excepcional. Se destacaba por su capacidad para analizar ideas profunda y lógicamente, mientras otros niños aceptaban sin cuestionar los textos sagrados. Él tenía preguntas que inquietaban a sus maestros y a su comunidad. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser libre? En su entorno, estas preguntas no eran aceptadas. La comunidad judía de Ámsterdam mantenía una relación tensa con el mundo cristiano circundante. Para sobrevivir debían mantener un equilibrio delicado sin llamar la atención ni desafiar las creencias establecidas. Pero Spinoza no podía evitarlo. Se sumergió en la ciencia y la lógica. Llegó a una conclusión peligrosa. La religión tradicional no tenía todas las respuestas. Dios no era un ser humano con emociones y deseos. No premiaba ni castigaba. No intervenía en el mundo. Para Spinoza, Dios era el universo mismo, las leyes que lo rigen, el orden necesario de la naturaleza. Decir esto en su comunidad era un suicidio social. A los 23 años su comunidad tomó una decisión drástica. Spinoza fue llamado ante el tribunal rabínico y le dieron una oportunidad para retractarse, pero él se negó. Entonces lo excomulgaron. Las palabras exactas de la sentencia fueron devastadoras. Que sea maldito de día y maldito de noche.
que su muerte no sea lamentada y su memoria desaparezca de la tierra. A partir de ese momento, Spinoza dejó de existir para su comunidad. Nadie podía hablar con él, ofrecerle ayuda ni mencionar su nombre. Su familia lo rechazó, sus amigos lo abandonaron y sus vecinos fingieron que nunca había existido. Era peor que la muerte. Para muchos, este castigo habría significado el final. Habrían caído en la desesperación, tristeza y resentimiento, pero Spinoza hizo algo increíble. En lugar de lamentarse, convirtió su desgracia en fortaleza. Un hombre solo contra el mundo, se alejó de la comunidad y comenzó una nueva vida. Trabajaba como pulidor de lentes, ganaba lo justo para vivir, pero en su tiempo libre escribía y pensaba. Viviendo en la pobreza y el aislamiento, construyó un sistema filosófico que cambiaría el mundo. Para no hacer tan largo el video, dejémoslo hasta acá. En el próximo video sobre la ilusión del libre albedrío. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos. Dale me gusta, comenta y comparte. Hasta el próximo video. Gracias.